Dale. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo el Padre Luis Martín Lugo Cervantes, transmitiendo de aquí, desde la parroquia del Sagrado Corazón de Lerdo, en esta ciudad Jardín. Y nos acompaña en esta ocasión nuestro amigo, el Padre Julio Carrillo Gaucín, maestro, el presbítero, licenciado, párroco de aquí de esta parroquia, para hablar en esta ocasión sobre lo que es septiembre, el mes de la Biblia. Cabe mencionar que el Padre Julio es el responsable a nivel diocesano de la dimensión profética, en concreto de la animación bíblica para la pastoral, tanto en la catequesis como para la promoción de todos los movimientos, y es pues él el que está a cargo de darnos a conocer en esta ocasión el mes de la Biblia, septiembre. Bienvenido, Padre Julio Carrillo Gaucín. Este es nuestro programa Jogma. Gracias por recibirnos aquí, a un servidor y al equipo técnico que ha hecho posible que estemos aquí desde esta casa cural, desde este recinto donde se venera al Sagrado Corazón de Jesús. Sí, muchas gracias y bienvenidos todos a esta su casa, a esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Y efectivamente, pues hemos iniciado el mes de septiembre, el mes de la Biblia, todo esto en honor al gran San Jerónimo, un hombre que dedicó su vida al estudio, a la reflexión, a exponer la Sagrada Escritura. Celebramos a San Jerónimo el día 30 de septiembre y desde hace ya muchos años la Iglesia consagró este mes a la reflexión, al estudio de la Sagrada Escritura, mes de la Biblia. Muy bien, Padre Julio. Siempre que hablamos de la Sagrada Escritura, entramos en cuestionamientos, sobre todo por la dificultad muchas veces que tenemos al encontrarnos con pasajes de la Escritura que son, muy rebuscados quizá, o bien que no tenemos las herramientas para podernos comprender. ¿Cómo nos recomienda usted en un primer momento acercarnos a la Sagrada Escritura? Sí, si consideramos un poquito la evolución, cómo se fue abriendo o cómo se fue dando este contacto con la Sagrada Escritura, debemos de reconocer que fue muy lento, porque pues, obviamente la traducción que hizo San Jerónimo fue de los escritos hebreos y griegos al latín. Estamos en el siglo V, hacia el año 400, 405, 410, ya estaba esta traducción que había realizado San Jerónimo. Es una traducción hecha en latín. Y obviamente, pues ya en este siglo V, el latín ya no era la lengua madre oficial, ya hace años que el Imperio Romano había caído, y entonces pues ahí estaba la palabra de Dios, que solamente se aplicaba en un círculo, pues podríamos decir litúrgico, dentro de las celebraciones se proclamaba las lecturas. Es que lo que ya le puse, pues no. Y obviamente pues la gente que tenía acceso a la Sagrada Escritura tenía que saber latín. Entonces de ahí pues la dificultad para arrancar. Primero, no puedes estudiar una lengua que no conoces. Si nos encontramos con todo este bagaje literario, con toda riqueza cultural que expresa propia de una cultura oriental, pues muchas veces choca con nuestra forma de ver, hoy occidentales, con una nueva forma de pensar, un pensamiento que fue propio de una época, cómo compaginarlo con el pensar, el actuar de hoy. Padre Julio, dentro de el ir compaginando los pensamientos, las culturas, ¿hay una herramienta o bien algún elemento que pudiera decirnos la Sagrada Escritura se aborda de la siguiente manera, como el estudio de las lenguas? Sin embargo, para nuestros días, una traducción es fidedigna de acuerdo a lo que nos ha presentado usted, la llamada Vulgata Latina de San Jerónimo. Hoy día las ediciones son fieles a la traducción, ¿o qué podemos decir acerca de ello? Sí, yo creo que la gran riqueza de la exégesis o de la exposición de la Sagrada Escritura fue aportar esta serie de traducciones o de versiones sobre la Sagrada Escritura.
sin duda que muchas de las versiones que hoy conocemos tienen como base la Vetus Latina, o la traducción que hizo San Jerónimo, donde se basó él, una traducción latina, que quizá ya había pequeños indicios de traducción al latín, pero que San Jerónimo, pues con toda su sabiduría y toda su experiencia, hace una perfección, por decirlo así, de la obra. Y gracias a ese banco, a esa base, pues vinieron las traducciones. Ya estamos hablando en el siglo XVI, XVII, después de Trento hubo como esta efervescencia de hacer ampliar las traducciones, y ya no solamente de latín, sino empiezan a aparecer las primeras traducciones, por ejemplo, al alemán, al inglés y posteriormente al castellano. Entonces, aquí se da un avance muy significativo, porque la palabra de Dios no puede encerrarse pues en un solo idioma. La palabra de Dios es el idioma de todos, pero claro, hay que adecuarla, hay que adaptarla a los diferentes idiomas. Ciertamente, cuando una traducción se hace de un idioma con una estructura propia, con una mentalidad propia, a otro idioma, el riesgo es que pierda cierta fuerza las palabras, pierdan cierta fuerza las expresiones. Hay palabras, por ejemplo, que no, les pongo el ejemplo, la palabra ruach, que la Sagrada Escritura utiliza para hablar del espíritu, el aliento, el viento, el aliento divino. Cuando se traduce al griego, por ejemplo, ahí ya va perdiendo fuerza, ya se habla de pneumatos. El ruach en sí mismo, la expresión, es incluso vocal. Cuando se dice aliento, se tiene que hacer una expiración, ruach. Es decir, la misma palabra está expresando lo que uno siente, ruach. Cuando le ponemos ya una traducción, por ejemplo, el griego, pneumatos, ya perdió ahí esa fuerza expresiva. Cuando la traducen al latín, spiritus, ya va pues perdiendo esa esencia expresiva. Cuando se traduce al español, espíritu, pues es una forma que nosotros entendemos, una fuerza que surge del interior, pero que sí limita mucho la expresión primaria, que es un aliento que sale de Dios, un aliento que crea. Entonces, pues bueno, hay que asumir esa realidad de las traducciones, que son un intento de acercar la palabra de Dios a los diferentes idiomas, costumbres, culturas, pero pues sigue siendo palabra de Dios. Muy bien, Padre Julio. Siempre que entramos también en el estudio de la Sagrada Escritura, es común que algunos de los fieles nos pregunten cuál es la diferencia que hay entre lo que es la traducción de la Biblia cristiana protestante y la traducción de la Biblia cristiana católica. Sobre todo porque usted ha mencionado para el siglo XVI, como con la invención de la imprenta con Gutenberg, y que eso es lo que da el auge también para las nuevas impresiones de la Sagrada Escritura, y en concreto mencionó el alemán, el inglés, pero siempre está esta duda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia y cuál es la mejor traducción, digamos, o entre estas? Yo creo que no se trata de hablar cuál versión o cuál edición es mejor, pero sí, yo creo que es importante hablar de la diferencia que hay entre estas dos ediciones, la Biblia cristiana protestante y la Biblia cristiana católica. Sí, sin duda, pues todo tiene su origen en la composición del canon. Cuando nosotros hablamos del canon de la Sagrada Escritura, hablamos de la lista que componen los libros que componen la Sagrada Escritura. Y ya desde los primeros siglos, finales ya del siglo II, ya había una lista, un canon de los libros sagrados. Y ya desde ese primer momento había como dos tendencias. Una que pertenecía al judaísmo oficial, al judaísmo propio pues de la Palestina, que era un judaísmo más cerrado, y ellos solamente aceptaban en esa lista los libros del Antiguo Testamento
que se habían encontrado en sus lenguas, tanto griegas como arameas. Para ellos eran los libros auténticos. En cambio, había algunos libros que no se encontró su original de hebreo arameo, pero se encontró una traducción griega, que llamamos la traducción de los 70s. Y entonces, en estas dos líneas, el judaísmo oficial dijo, bueno, los libros que no estén en hebreo y en griego, no los vamos a poner en la lista. En cambio, el judaísmo un poquito más abierto, el judaísmo que llamamos de la diáspora, ellos aceptaron 7 libros que en su momento no aparecían en la lista cerrada, esta rigurosa, pero luego fueron agregados. Esto es lo que llamamos los libros deuterocanónicos, porque hay los primeros, si nosotros decimos que el Antiguo Testamento tiene 46 libros, pues hay el canon, la lista esa breve que solamente tiene 39 libros y hacia un lado 7. En cambio, el canon o la lista más amplia que llamamos canon alejandrino, estos sí incluyen los 7 libros que llamamos hoy deuterocanónicos o que entraron en un segundo momento. Y entonces la tradición de la Iglesia a lo largo de los siglos prefirió este canon largo o este canon alejandrino que incluye estos 7 libros y suman un total de 46. Por eso la gran diferencia entre una Biblia protestante y una Biblia católica es que a la Biblia protestante le van a faltar esos 7 libros que ellos llaman, erróneamente les llaman apócrifos, que es un nombre que no corresponde a lo que son estos libros, que más bien entraron en un segundo momento y que nosotros preferimos llamar libros deuterocanónicos. Muy bien, Padre. Es importante también, porque por aquí nos está llegando un comentario, si San Jerónimo hizo una traducción de la Sagrada Escritura al latín o al griego, por parte de Oscar Núñez, que nos hace esta pregunta. Sí, haciendo la precisión, la traducción que hizo San Jerónimo fue de los textos hebreo, arameo y griego al latín. Es decir, básicamente de 3 lenguas que dominaba perfectamente San Jerónimo, el hebreo, el arameo y el griego. De esas 3 lenguas hizo la traducción al latín. Muy bien, creo que con eso queda clara la expresión. Ahorita Padre Julio hablaba del canon y uno de los temas también que son importantes por mencionar, cuando hablamos, dada la diversidad de libros y las listas que nos ha mencionado ya el Padre Julio, el canon alejandrino, el canon palestinense, o la versión judía o la versión griega de los 70, es a lo que nos referimos. Pero la diversidad de los libros, ¿quiénes son los autores o quién es el autor? Esto es uno de los temas también que aparece en el momento de que uno estudia la Sagrada Escritura. Sí, yo quiero recordarles a nuestras personas que nos están escuchando, siguiendo en este programa, una de las definiciones pues más antiguas y pues que sin duda que es precisa acerca de la Sagrada Escritura. Cuando se preguntaba qué es la Biblia, siempre se contestaba, es la palabra de Dios. Y efectivamente eso es la Biblia, es la palabra de Dios, pero falta un poquito complementarlo diciendo en la palabra de los hombres. Entonces la Sagrada Escritura contiene sí la palabra de Dios, que se ha revelado, que se ha manifestado a través de la historia, a través de los siglos, pero escrita y expresada de forma humana. Entonces, siempre hay que decir, el autor principal, el autor es Dios, pero Dios se valió de personas para escribir. Y Dios respeta la libertad, la formación incluso de cada autor bíblico. No es lo mismo, por ejemplo, un Isaías, un personaje culto, un personaje muy lleno de Dios espiritualmente, que sufre en primera persona el ser profeta.
No es lo mismo si comparamos el lenguaje de Amós. Amós, un campesino, una persona de formación muy ruda, que habla muy fuerte y se ve claramente. Es el mismo mensaje, es la palabra de Dios, pero expresada de modos humanos diferentes. Y basta, por ejemplo, ver los salmos, expresiones de poesía hermosísimos, con una composición perfecta, en rítmica. Y si vemos otros escritos, por ejemplo, la sabiduría o este tipo de libros sapienciales, pues son toda una reflexión sobre la vida. Y esto me parece muy interesante, cómo la Biblia es la reflexión de la vida, pero a la luz de Dios. Pues es el caminar del hombre con todos sus errores, con todas sus grandezas, con todas sus ilusiones, con todos sus desengaños, pero siempre vista a la luz de Dios. Porque finalmente la historia es historia de la salvación y es Dios quien conduce su historia, muchas veces a pesar de los errores humanos. Pero la Sagrada Escritura es palabra de Dios en palabra de los hombres. Muy bien, Padre Julio, creo que esto es importante saberlo, que la Biblia es palabra de Dios puesta en el lenguaje humano, que se ha revelado a los hombres y que obviamente los hombres de cada tiempo, de cada contexto geográfico, también van a influir, y sobre todo nos damos cuenta que las culturas también con las que convive el pueblo de Israel, pues obviamente van a ejercer su influjo en ellos, y es por ello que ahorita cuando el Padre Julio hablaba sobre todo de la literatura sapiencial, que no es exclusiva, que recibe un influjo de las demás culturas, también lo vamos a encontrar en los demás escritos. Por ello también pudiéramos decir que la Sagrada Escritura no solamente es un libro sagrado con esa palabra de Dios, sino que también es un libro que nos informa acerca de la cultura. ¿Es posible hoy hablar de la Sagrada Escritura también como un libro que deba conocerse al menos por cultura general, Padre? Sí, sin duda también otro principio es que la Biblia es una ventana para conocer las culturas antiguas. No es algo propio de Israel, esta experiencia de expresión en relación a su Dios, sino que la Biblia es una puerta muy amplia que nos da a conocer cómo eran las culturas antiguas. Pensemos, por ejemplo, cuando Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo, Isaac. Puede ser que en esa cultura donde vivía Abraham, Mesopotamia, toda esa parte del oriente, era una práctica común. Pero como a pesar de ser una práctica común, la Sagrada Escritura siempre nos narra avances. Abraham no se queda en su cultura, en su forma de la exigencia divina que tenían que ofrecer al hijo, ¿no? Ahí está un avance hermosísimo, como Dios le dice a Abraham: detente. Es una superación de las culturas a través de los siglos, y que ciertamente pues a la Sagrada Escritura le va sirviendo como parámetros. Yo siempre he visto un paralelismo muy bonito entre Isaac, por ejemplo, y Jesús. O sea, todo el Antiguo Testamento va preparando el Nuevo Testamento. Son dos hijos, Isaac y Jesús. A Isaac, cuando va al sacrificio, Abraham lo carga con lo carga con la leña, el sacrificio. Jesús, cuando va camino al Calvario, él va cargando la cruz. ¿Cuál es la gran diferencia? Isaac no muere en el acto, Cristo sí. Y así podríamos ir viendo muchos personajes, prototipos de lo que será Cristo, luego Josué, el mismo Moisés, etc. Ir leyendo todo el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Y esto nos da también una riqueza muy grande. O sea, no podemos solamente encerrarnos en el Nuevo Testamento y olvidar la riqueza del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es preparación, el Nuevo Testamento es cumplimiento. Pero no se puede darle el valor justo a Cristo si no tenemos en cuenta todo ese pasado, toda esa historia de salvación. Padre Julio, ahorita que ha mencionado esta
realidad de la Sagrada Escritura y sobre todo el no quedarnos en el Nuevo Testamento. Sabemos que el Nuevo Testamento, cuando comienza a existir como un escrito propiamente ya a la luz de Jesucristo, también tiene elementos culturales. ¿Cuáles son las culturas que en ese momento, en la, digámoslo así, expansión del Evangelio, es a lo que se enfrentan los primeros cristianos o bien los autores del Nuevo Testamento? Y sin duda el gran desafío para expandir el Evangelio pues va a ser un ambiente totalmente contrario a la fe. Estamos hablando del ambiente de los emperadores. Obviamente el gran Dios era el emperador, no podía haber otro Dios que compitiera con el César. Y sin duda ahí está la sabiduría, la sapiencia de estos primeros evangelizadores. Por ejemplo, Pablo es un hombre que pertenecía al judaísmo oficial, pero que es tocado por Cristo y le pregunta: ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Soy yo, Jesús. Y a partir de ese encuentro, y que solamente se puede dar una sana evangelización a través del encuentro con Cristo. Como estos primeros evangelizadores, los apóstoles sin duda, y luego el gran número de mártires, pues eran personas enamoradas de Cristo, que les interesaba dar testimonio de su fe. Y entonces se van abriendo paso a través del martirio. San Ignacio de Antioquía decía que la sangre de los cristianos, la sangre de los mártires, es semilla de nuevos cristianos. Entre más cristianos martirizaban, la fe se expandía y se fortalecía. Yo creo que es algo muy grande de admirar de estas personas, como hoy hemos renunciado al testimonio, a lo que llamamos la martiría, a dar ese testimonio de nuestra fe, como que cada quien prefiere, pues sí, vivir una fe sencilla, sin compromiso, pero nos cuesta hablar, cuando hay que defender la vida, cuando hay que defender los temas propios del hombre, como que nos cuesta. Entonces, siempre hay que admirar en los primeros cristianos que, basados en el Evangelio, basados en el querigma, en este primer anuncio, expanden el Evangelio, expanden la palabra de Dios, que no tiene fronteras, y así poco a poco se va llegando a todos lados el Evangelio de Cristo. Muy bien, Padre Julio. Permítame por aquí, ustedes queridos amigos que nos están siguiendo a través de este programa Jokma, Migajas de Sabiduría, y aprovechando esta riqueza, esta sapiencia del Padre Julio, que como maestro, como docente, ha compartido con los sacerdotes, sobre todo en el momento del seminario. Por aquí nos están mandando, por ejemplo, Roberto Ontiveros, un saludo al Padre Julio, Padre Martín, Roberto García Ontiveros, Erika Guadalupe Martínez, saludos a los dos. Y por aquí también nos están diciendo: Dios Padre y el Espíritu Santo los guíen en su ministerio para los que han sido ordenados, porque como bien lo sabemos, el viernes pasado pues la gracia de Dios nos ha tocado, en concreto a nuestra diócesis, al regalarnos 4 nuevos presbíteros y 2 diáconos para seguir el ministerio de la evangelización, en el concreto sacramento del orden. Pues bien, Padre Julio, otro de los temas que aparece en el estudio de la Sagrada Escritura es la inerrancia, y que pues obviamente es uno de los cuestionamientos también para nuestras personas que se adentran en el estudio de la Sagrada Escritura. Sí, sin duda es un tema muy controvertido. Si no hay error en la Sagrada Escritura, esencialmente es la inerrancia. Y pues bueno, vamos a tener en cuenta que la Sagrada Escritura recoge elementos humanos. O sea, no podemos hablar de Dios sin hablar del hombre. Y entonces habrá cosas que nos parecen escandalosas, que Sansón mató con una quijada de burro miles de hombres, que ciertas relaciones de incesto, por ejemplo, entre familia, entre hermanos,
pues obviamente está expresando, está dando a conocer una cultura, una forma de vivir que no es perfecta. Pero la Sagrada Escritura no solamente quiere proponer perfecciones a través de personas, sino cómo a través de las imperfecciones Dios llama a la perfección. Y es lo que a mí siempre me gusta insistir, que aunque hay ciertos errores humanos, porque en la humanidad no hay perfección, cómo Dios se vale de esos errores para llamar, y va creciendo el hombre en perfección. Ya en el Evangelio Jesús nos va a decir, mira, pues si quieres ser perfecto, da este paso, despójate de todo, pero es un proceso muy lento. Entonces, más que buscar errores en la Biblia, porque pues hay que tener en cuenta que la Biblia no es un tratado de astronomía, por ejemplo. Y les pongo un caso muy sencillo. Cuando se habla de la creación en el Génesis, los primeros versículos, estamos en el primer capítulo, dice que Dios creó la luz. Y más adelante dice que Dios creó el sol. A ver, pues ahí una persona que sabe un poquito de astronomía va a decir, a ver, pues para que haya luz tiene que haber el sol. Si Dios crea primero la luz, ¿y cómo es que después crea el sol? Pues bueno, hay que entender que la Biblia no quiere ser un tratado de astronomía, no quiere ser un tratado científico, sino al autor sagrado está narrando lo que él ve. Y quizá esa persona que narra la creación, lo primero que ve es el amanecer, es la luz, y después ve el sol. Y entonces él tranquilamente puede decir, para mí lo primero es la luz y después es el sol. Pero no es una mentira, no es un error astronómico, sino que es una forma de expresar un contenido que se entiende, que se percibía desde una forma de vivir, de pensar, donde no interesaban los rigorismos científicos. Entonces, más que buscar errores en la Biblia, decir la Biblia es un cúmulo de experiencia humana que poco a poco se va a ir purificando y buscando la perfección. No se olviden de eso. Dios siempre va a utilizar la imperfección, los errores humanos, para ayudar al hombre a crecer en la perfección, en la santidad. Por ahí, en una de las expresiones que encontraremos también en la Sagrada Escritura, de cómo Dios se vale de esta situación de pecado del hombre para manifestar su gracia y sobre todo para llamarlo a la conversión. Hay una de las expresiones que el Padre Julio, cuando nos daba clases en el seminario, nos invitaba a reflexionarlo: los tipos de juicio que llaman a la conversión, el Riv y el Chuv. Sí, son formas pues bueno, que utiliza estos libros de la Biblia, los libros legislativos, como Dios siempre aparece como en un juicio, en un pleito con el hombre. Dios provoca al hombre y por ejemplo en Job encontramos esos diálogos hermosísimos donde Dios le pide a Job, a ver, dame argumentos, y Job se suelta dando argumentos, mira pues, y Dios como escuchando. Y en la pedagogía es hermosísimo eso, estos juicios, ¿verdad? Dios siempre permite que el hombre se desahogue, grite, y aparentemente Dios no escucha, aparentemente es como la síntesis, la vamos a encontrar por ejemplo en el Nuevo Testamento con Cristo. Cuando Jesús va en la barca, Él va dormido y empieza la tempestad y empiezan a gritar: Señor, ¿qué no te importa que nos hundamos? Y los gritos de terror. Pero Jesús, hay una enseñanza aquí muy bonita, dice: si Jesús está dormido, es para que el hombre despierte. Y siempre que Dios provoca al hombre, así con alguna situación de conflicto, en este juicio, en este enfrentamiento, es para que el hombre despierte. A veces es necesario que Dios calle para que el hombre hable. Es necesario que Dios duerma para que el hombre despierte. Y entonces, en esa confrontación,
pues no es que Dios salga ganando, no, Dios nunca quiere ganar. Dios quiere que el hombre mismo recapacite, que asuma su responsabilidad y lo que dirá el Evangelio. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que se salve. Pues bien, qué emocionante es esto, porque obviamente al hablar de estos temas tan importantes en la Sagrada Escritura, pues obviamente que motivan a uno a esta realidad de encontrarnos con Dios para despertar, o bien también para que cuando Dios calla, nosotros también hablemos, pero desde la verdad, desde lo que es esa verdad absoluta que será Cristo mismo. Pues bien, queridos amigos, esto es Jokma, Migajas de Sabiduría, y siempre ha sido un gusto estar platicando y tener como invitado al Padre Julio Carrillo Gaucín, que él también abre sus puertas como parroquia y como responsable de la dimensión profética en la animación bíblica, porque también es el director de lo que es la Escuela Bíblica de San Jerónimo, y que todos estos temas que estamos aquí tratando, pues obviamente son de los temas que se abordan en esta formación bíblica para todos los laicos, y sobre todo para que aprendamos desde la Sagrada Escritura a dar razón de nuestra fe. Seguimos aquí con ustedes, Jokma, Migajas de Sabiduría, y con nuestro amigo el Padre Julio Carrillo Gaucín. Otro de los elementos que queremos tratar, Padre Julio, es precisamente en la Sagrada Escritura los paralelismos. Usted ahorita hablaba ya de personajes paralelos, pero ¿a qué corresponde, digámoslo así, los paralelismos? ¿A qué se refiere? Sí, es un recurso propio de la Sagrada Escritura, siempre ir buscando en el estudio, en la profundización de la Sagrada Escritura, que esos personajes de la historia de la salvación siempre tienen que ver con el Nuevo Testamento y sobre todo con Cristo. Yo les mencioné algunos paralelismos muy expresivos, el caso de Isaac, el caso de Josué, por ejemplo. Josué también es un paralelismo muy relacionado con Cristo. Incluso el mismo Moisés, el gran liberador, y bueno, pues son historias incluso que son como prototipo en el Antiguo Testamento, pero que se van a aclarar y a darle su sentido en el Nuevo Testamento. Y pues basta profundizar un poquito en cada personaje e irle sacando esa riqueza para ver que son anuncios, que son figuras que luego se van a perfeccionar o se van a cumplir en Jesús. Si hablamos, por ejemplo, en el profeta Isaías, sus 4 cánticos del siervo, pues el profeta dibuja ahí, expresa un siervo, un personaje que sufre. En su momento histórico no sabemos si es el pueblo de Israel, si es el mismo profeta, si es el rey en turno, pero esos 4 cánticos de alguna forma delinean quién va a ser Cristo, el verdadero siervo que se entrega por la humanidad. Y todos estos paralelismos o personajes del Antiguo Testamento, siempre leerlos a la luz de Cristo, plenitud de la revelación. Muy bien, Padre Julio. Es importante también dar a conocer que cuando el Padre Julio nos hablaba precisamente de estos paralelismos, él menciona, y lo ha mencionado también como maestro, que la plenitud de la revelación es Cristo, y que en Cristo debemos de hacer esta lectura llamada lectura tipológica. Es una lectura que también hacían ya los santos padres de la Iglesia, ver en el Antiguo Testamento, en estos personajes, la figura típica de Cristo. Por eso le llaman la lectura tipológica, y es algo que no debemos perder de vista nosotros en el momento de estudiar la Sagrada Escritura. Bien, permítame por aquí hacer lectura de los comentarios que nos están enviando nuestros amigos. Erika Guadalupe, saludos a los dos padres. Gloria Franco, saludos al Padre Julio. Gabriel Fernández, hola, buenas tardes, saludos Padre Martín y Padre Julio. En la Constitución de Verbum número 25 dice: es necesario pues que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo, y los demás como los diáconos y catequistas, se dediquen
dedican legítimamente al ministerio de la palabra, se sumerjan en las escrituras con la asidua lectura y con el estudio diligente para que ninguno de ellos resulte predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios que no la escucha en su interior. ¿Qué tipo de formación bíblica se debería llevar y por qué la importancia de este número? Saludos y gracias por su respuesta. Pues aquí Gabriel Fernández nos está haciendo este cuestionamiento. Sí, muchas gracias, Gabriel, una aportación muy importante y yo coincido plenamente con este cuestionamiento, pero sobre todo pues la Dei Verbum es la constitución que expone la línea de revelación en la iglesia, en la historia de la salvación. Estoy totalmente de acuerdo que nosotros los presbíteros, los agentes de pastoral, cualquier catequista, cualquier persona que se dedique al ministerio de la palabra, primero tiene que conocerla. No podemos hablar de lo que no conocemos, porque si no nos volvemos en repetidores, muchas veces vacíos, sin sentimientos de lecciones, de teorías, de discursos. Pero la mejor predicación es aquella que surge de un encuentro personal con Cristo. Y ese encuentro personal se da a través de su palabra. Entonces, entre más y mejor conozcamos su palabra y la sepamos interpretar, pues la vamos a vivir mejor y obviamente la vamos a poder transmitir mejor. Para eso, pues bueno, tenemos algunos medios para aprovechar este estudio sistemático. En nuestro caso personal, pues ya desde 2010 estamos ofreciendo aquí en la diócesis la Escuela Bíblica Diocesana San Jerónimo, que es una escuela de formación. La finalidad de la escuela bíblica es formar agentes para que una vez que tengan este estudio, esta profundización, puedan servir en sus comunidades. Es una escuela de formación de agentes. Y pues bueno, en nuestra escuela bíblica son 3 años, son 6 semestres, donde vemos desde las introducciones a la historia de la salvación, a la Biblia, y luego ir viendo todos los bloques que componen la Sagrada Escritura, Pentateuco, libros históricos, libros proféticos, sapienciales, evangelios sinópticos, cartas de San Pablo, la obra de Juan, evangelio, cartas, apocalipsis, y tratar de ver como una visión, lo que es una visión amplia, lo que es la Sagrada Escritura, e ir sacando como los hilos conductores que llevan a la Sagrada Escritura hacia cada persona. Y finalmente pues se trata de entrar en la Sagrada Escritura, hacer nuestra la palabra de Dios e ir rumiando literalmente la palabra de Dios, irla comprendiendo, irla haciendo nuestra para poder transmitirla a los demás. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Este número 26 de la Dei Verbum es lapidario para todos aquellos, empezando por nosotros sacerdotes, que debemos ser los primeros que tengamos ese contacto diario y personal con la Sagrada Escritura, como los catequistas y evangelizadores, profundizar, estudiar. Hay que estudiar, nos cuesta mucho, nos conformamos con lo menos, pues hay que dar tiempo para uno, para aprender más, para tener más elementos y poder servir mejor. Muy bien, el Padre Julio, gracias por esta respuesta que da nuestro amigo Gabriel Fernández, y recordar de una manera sencilla también que cuando, en este caso el cristianismo, cuando es un cristianismo sin evangelio, sin la palabra, pues corre el riesgo de volverse tarde o temprano en un cristianismo idolátrico y por ende vacío. Pues entonces creo que la constitución dogmática de Verbum nos motiva precisamente a reconocer que es importante el encuentro con la palabra, y hay que recordar que la palabra pues es Cristo. Bien, por aquí también Magda Rivas, gracias por compartir las reflexiones tan bonitas de la palabra de Dios. Un saludo, padres, que Dios siga dándoles sabiduría.
Leti Tobar, saludos Padre Julio y Padre Martín. Oscar Contreras, gracias padres. Que Rumbilala Gutiérrez Benítez, saludos para Julio, Padre Julio, con cariño desde Gómez Palacio. Cristina Dávila, por ahí también nos está mandando un saludo. Randy, solo Randy, le salta un micrófono ambiental. Muy bien, lo vamos a tener en cuenta por ahí, el micrófono ambiental. Gracias por estos aportes que sin duda alguna pues nos motivan a estarnos preparando, y sobre todo esta es la recomendación para nuestro equipo de Hofma, equipo técnico Hofma, Migajas de Sabiduría. Pues bien, queridos amigos, vamos a esta parte que es el comentario a la palabra de Dios con la enseñanza del Padre Julio, sobre todo el próximo domingo 23 del tiempo ordinario. Sí, como siempre, tomamos el Evangelio. El Padre Julio ya está habituado también a la tecnología y está preparado en ello. Pues vamos pues a tomar en cuenta esta realidad. Sí, quiero aprovechar antes de hacer la lectura del Evangelio, recomendarles esta aplicación que se llama Apostólica con doble P, que es la página oficial de la Conferencia del Episcopado Mexicano, donde vamos a encontrar el misal, la lectura diaria de la liturgia, de la Eucaristía. Encontramos ahí la liturgia de las horas, los laudes, las vísperas, todo lo relacionado con el oficio divino. Encontrarás la Sagrada Escritura, el proyecto global de pastoral, oraciones, etc. Es muy fácil de obtener esta aplicación. Basta abrir ahí el Play Store y ponerle Apostólica con doble P, APP, Apostólica. Se baja gratis y ya tenemos ahí nuestro misal, que podemos buscar cualquier día del año. Buscamos la fecha y entonces pues ya tenemos la liturgia, por ejemplo, de este domingo, de donde les voy a leer el Evangelio. Está tomado de San Mateo, a quien estamos leyendo en este ciclo A, capítulo 18, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, haz que acompañar de 1 o 2 personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hasta aquí la palabra de Dios. Pues bien, como ven, queridos amigos, el tema de este domingo es la corrección fraterna. Es uno de los temas que tanto nos cuestan, sobre todo en la aplicación de este principio. El mensaje es claro: si tu hermano peca, ve primero con él. Es decir, aquí se está hablando de una dosis muy grande de caridad, salvar al hermano a través del acercamiento, a través del acompañamiento, porque lo común, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos por el final. Si alguien comete un error, pues que todo el mundo lo sepa, y con esto invita a otra persona, alguien también digno de corregir, porque no solamente se trata de ver los errores del otro hermano. Puede ser que yo esté peor que él. Entonces dirá Jesús: ¿cómo puedes ver la paja en el ojo de tu hermano si no ves la viga que traes atravesada en el tuyo? Y dice: hipócritas, primero sácate tu viga para que puedas ver la paja en el ojo de tu hermano. Es decir,
Quien se acerque pues a un hermano que ha fallado, primero tiene que ser una persona que sepa amar. Porque una persona que solamente critica a quien ha fallado es una persona que no conoce el amor, que no sabe amar, porque solamente quiere hacer ver el error del hermano, insisto, cuando probablemente él está peor que lo que está señalando. Entonces la corrección fraterna es como una expresión muy grande de amor. Yo me acerco a un hermano que ha fallado para ayudarle a que recapacite. Quizás su dolor, su daño que hizo fue grande, pero esa persona tiene derecho a la salvación. No, yo no tengo derecho a condenar a nadie. No, a nosotros humanos no nos corresponde el juicio. No me hace caso. A ningún sacerdote, a nadie le corresponde el juicio más que a Dios. A nosotros nos corresponde ayudar en que recapacite el hermano y se salve. Entonces, este domingo es muy, muy importante revisar cuál es mi actitud ante el hermano que falla. Siempre el chismoso, el que sepan todos, que sepan, hay que quemar gente. Oye, pero te estás quemando tú. No estás quemando al hermano, te estás quemando tú. Y desafortunadamente, en todos lados se dan estos casos. Solamente los laicos en presbiterio, los sacerdotes no hemos sufrido en primera persona. Pues hay que atacar al hermano, pero habla de una pobreza, habla de un amor nulo en el interior de una persona. Entonces, el evangelio de este domingo es claro: si tu hermano peca, si tu hermano comete un error, ayúdale a que recapacite, hazte acompañar de la comunidad misma. Y vendrá pues un momento, un tiempo extremo en que no quiera. Pues bueno, si ya no quiere, es su problema, él va a rendir cuentas a Dios, pero yo no tengo derecho a juzgar, no tengo derecho a criticar a nadie. Sí ayudarle a que se salve, no a condenar. Excelente reflexión y sobre todo esa invitación a la dosis de caridad que nos dice el Padre Julio. Pues bien, aquí mencionando otro de los comentarios, el Padre Martín tiene empatía por la gente, no se diga el Padre Julio, magnífico pastor de Dios, bendiciones. Saludos César Eduardo Zamora Carreño, saludos Padre Martín y Padre Julius, dile que se amarre, César Zamora, por ahí, exalumno. Samotracio, sabes que te estimo. A todos los exalumnos igualmente les mando un abrazo. Cumples 14 años. También por ahí Oralia Simisu, saludos y bendiciones al Padre Julio. Excelente, gracias por seguirnos aquí en este programa Hokma, Migajas de Sabiduría. Antes de comenzar el programa, que estamos aquí dialogando con el Padre Julio, él nos mencionaba que cuando recién ingresó al seminario, ya como formador, su primer grupo al que le tocó ser asesor en el área humana, pues el día de hoy está cumpliendo 25 años, y efectivamente me tocó tener ese grupo a mi cargo en el 1996, año en que yo regresé de Roma de estudiar, y fueron 12, 13 años que estuve como formador en el área humana de teología, los que ya iban avanzados, ya iban muy cercanos a su ordenación sacerdotal. Y pues hoy me alegro con este grupo de sacerdotes. Aquí en nuestra diócesis está el Padre Carlos Olivares, que forma parte de este grupo, y sus compañeros que están en Durango, a quienes tuve el gusto, el privilegio de acompañarlos en su año de cuarto de teología, y que a lo largo de estos 25 años yo creo que han sido pues buenos sacerdotes, y creo que la mejor satisfacción de un formador pues es ver que sus alumnos, que los nuevos sacerdotes pues son esa nueva sangre que inyectan ese dinamismo a nuestra iglesia. Entonces, pues principalmente hoy estoy yo contento con estos hermanos que cumplen
25 años de sacerdotes, y pues saber que uno puso una pequeña arenita ahí en su formación para que sigan adelante. Muy bien, Padre Julio, también el día de ayer estuvieron cumpliendo 30 años en el ministerio sacerdotal el Padre Alberto de la O y el Padre Alejandro Lugo. Pues también desde aquí les mandamos un saludo y una cordial felicitación, sobre todo pues deseándoles, al igual que al Padre Carlos Olivares, párroco de ahí del Señor de la Misericordia, que el Señor haga fructífero su ministerio en santidad y vocaciones. Pues esto es lo que les podemos desear. Y también pues invitarles a cada uno de ustedes, queridos amigos, que siga orando por las vocaciones, porque pues seguimos de fiesta. Están las celebraciones llamadas cantamisa de nuestros hermanos que han sido ordenados presbíteros. El día de ayer se celebró en la parroquia del Perpetuo Socorro en la cantamisa del Padre Marco Antonio Serrano, que está aquí o que estará aquí como vicario cooperador en la parroquia del Sagrado Corazón con el Padre Julio Carrillo. El día de hoy se estará celebrando precisamente el cantamisa del Padre Raúl Escareño, ahí en el Templo Expiatorio de Gómez Palacio. Pues desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y el mejor de los deseos para que siga adelante en su ministerio. El día de mañana, el diácono Ricardo estará celebrando su acción de gracias en la parroquia de Nuestra Señora de la Luz en Chapala. El jueves próximo, 7 de septiembre, estará celebrando el diácono Aldo la acción de gracias en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el Cerrito, que está bajo nuestro cargo. Y el viernes próximo, el Padre Felipe Humberto Magallanes estará celebrando su cantamisa en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en la colonia El Dorado, en Gómez Palacio. Pues bien, también hoy el Padre Carlos Olivares, que celebra sus 25 años, celebra su misa Acción de Gracias ahí en la parroquia del Señor de la Misericordia. Pues bien, a todos ellos les mandamos un cordial saludo y les invitamos a que el próximo 13 de septiembre estén atentos y participen para lo que es la jornada de estudio que se lleva a cabo en el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de nuestra diócesis, con la sede en San José, parroquia San José, por ahí en la calle Rayón, esquina con Ignacio Ramírez en Gómez Palacio. Para que lo tengan en cuenta, es una jornada de estudio donde el Padre Julio estará participando como exponente acerca de la historia de la Sagrada Escritura en la tradición de la Iglesia. Es obviamente uno de los temas que ya el Papa Benedicto XVI en el documento post-sinodal que nos habla sobre la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Desde ahí será abordado este tema. Y obviamente estarán otros expositores compartiéndonos en esta jornada de estudio. El Padre Mario Alberto Vela, que estará hablándonos desde la realidad de la historia, al igual que el licenciado Gerardo Moreno, por ahí nos estarán acompañando en esta jornada de estudio. Pues bien, para cerrar con broche de oro, tomen en cuenta lo siguiente, que a la luz del Evangelio que ya nos ha comentado el Padre Julio, recuerden, como lo dice el documento Fratelli Tutti del Papa Francisco, que la verdad, al igual que la humildad y la justicia, son necesarias para construir la paz. No se requiere la verdad para la venganza, se requiere la verdad para la reconciliación. Por ello, cuando se habla de amonestar al hermano, hay que hacerlo con esa dosis de caridad que dice el Padre Julio, pero desde la verdad. Y desde esa verdad que nos hace salir de nosotros mismos, de nuestros parámetros, de nuestros prejuicios, para que obviamente se busque la conversión del hermano. Bien, Padre Julio, algo que guste usted mencionar. Pues invitarlos a todos para que vivamos este mes de septiembre con alegría a la luz de la palabra de Dios. Una forma muy práctica pues es leyendo todos los días el texto del Evangelio correspondiente al día, buscando algún comentario, algunas misales traen un pequeño comentario, o buscar algo más para enriquecerse con la lectura diaria de la palabra de Dios. Y siempre pues hacer este ejercicio, cuando lean el Evangelio diario, hacerse estas tres preguntas. ¿Qué dice el texto?
qué me dice a mí y a qué me compromete. Yo creo que es una forma de dar un fruto, de dar una respuesta a la palabra de Dios, que no sea una lectura como cualquier escrito, sino es la palabra de Dios que yo la quiero hacer vida. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué me dice a mí? Y tercero, ¿a qué me compromete? Toda lectura, toda reflexión tiene que llevar a un compromiso, y que ese compromiso pues sea construir, como bien lo ha dicho el Padre Martín, construir caminos de justicia, caminos de paz, pero sobre todo estar más acordes a la verdad, y a la verdad que es Cristo, porque recuerden, la verdad siempre nos hará libres. Un gusto pues participar con ustedes. Me quedo siempre como su amigo, como su servidor, en lo que yo les pueda servir, siempre estaré a sus órdenes. Muy bien, recordarles que todavía están las inscripciones abiertas con el Padre Julio en la Escuela Diocesana de Biblia San Jerónimo, para que manden a sus agentes para que se formen en el estudio de la Sagrada Escritura, y también invitarles a que se integren también al estudio de la Sagrada Teología y también de la Filosofía en el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, con sede en San José, en Gómez Palacio. Por ahí los invitamos para que estén atentos pues a esta jornada de estudio el próximo 13 de septiembre, que también a nivel civil celebramos a los niños héroes, y también nos prepara para celebrar la independencia el próximo 15 y 16 de septiembre en nuestra patria, en nuestra nación. Entonces, desde ahí también celebrar el mes patrio, para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias por seguirnos. Este es su programa, Ogma, Migajas de Sabiduría. Que Dios les bendiga.